¿Ha pensado alguna vez quién vive al lado? Puede que no sea quien tú crees. Vivimos en un mundo lleno de gente a la que no le importa nada, pero la historia del buen samaritano aún tiene mucho que enseñarnos sobre cómo vivir. Sin embargo, ¿sabemos realmente lo que significa amar a nuestro amigo de verdad? En la película de hoy analizaremos esta bella historia y pensaremos en cómo puede afectar a tu vida actual. ¿Qué podemos aprender del buen samaritano? ¿Qué debemos hacer con las personas que encontramos? ¿Somos buenas personas o ignoramos a la gente que nos rodea porque no pertenece a nuestro grupo? Prepárate, porque vamos a hablar de quién es tu amigo y qué puedes hacer hoy para ser un buen samaritano. Antes de seguir, asegúrate de suscribirte a la emisora y darle un like si crees que el mensaje de amar a tu amigo puede cambiar el mundo. Mira el vídeo entero porque lo que aprenderás hoy podría cambiar tu forma de ver a la gente que te rodea. ¿Has pensado alguna vez en quién vive en la puerta de al lado? Parece que hemos olvidado lo que significa amar a nuestro amigo en un mundo cada vez más centrado en las personas. Pero tal vez no sea la persona a la que estás unido en términos de familia o compañía. Puede que tu amigo sea alguien totalmente distinto, alguien en quien nunca habrías pensado. Lo más importante no es quién es tu amigo, sino quién decides ser tú para los demás. Hoy vamos a ver la historia del buen samaritano, que es una de las historias más impactantes que contó Jesús. A primera vista, esta historia puede parecer fácil, pero encierra profundas lecciones sobre la bondad, la ayuda mutua y los límites del amor cristiano. Tenemos que preguntarnos si realmente estamos siguiendo lo que Jesús nos dijo. ¿O estamos demasiado ocupados con nuestra vida cotidiana, nuestras preocupaciones como para fijarnos en las personas que más nos necesitan? En realidad, esta historia no es solo una historia sobre ser amable, es también una llamada a pensar en cómo tratamos a los demás, especialmente en un mundo que a menudo está ocupado y es indiferente. ¿A qué persona ayudarías si supieras que su vida depende de lo que hagas? Además, ¿a quién crees que Jesús consideraría ahora su amigo? Deberíamos volver a leer esta historia hoy, preguntarnos si realmente amamos a nuestro amigo como Jesús nos dice que lo hagamos. ¿Qué significa eso en la vida real? Averiguémoslo juntos. Antes de que podamos comprender plenamente el significado de la historia del buen samaritano, tenemos que fijarnos en el trasfondo religioso y cultural de la época de Jesús. Fue un maestro de la ley quien preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le contó la historia del buen samaritano. Esta pregunta estaba directamente relacionada con el intento del hombre de explicar cómo trataba a otras personas. Los judíos tenían ideas muy estrictas sobre quién era un prójimo en la época de Jesús. La regla de Moisés decía que un prójimo era alguien que formaba parte del mismo grupo de personas y que debía ser amado y ayudado. Para decirlo de otra manera, un judío consideraría a otro judío como su amigo, pero no a los samaritanos, que eran vistos como herejes porque sus antepasados se mezclaron con otros grupos mientras eran gobernados por los asirios. Después de que el imperio asirio invadiera Israel en el 700 AC, algunos israelitas se quedaron en la parte norte del país y se convirtieron en los samaritanos. Asirios e israelitas se mezclaron después del ataque. Debido a esto, los judíos de Judá los despreciaban y pensaban que eran sucios porque no seguían todas las costumbres judías y tenían prácticas religiosas diferentes. Así que la gente los veía como extranjeros y herejes. Entonces Jesús escoge a un samaritano para que sea el héroe de su historia, lo que resulta muy chocante. En la historia, el samaritano no solo ayuda al hombre herido, sino que lo hace de una manera amable, a pesar de que sabe que el pueblo del hombre era enemigo suyo en el pasado. Esta era una historia muy diferente para la gente que la escuchó en su momento. Cuando Jesús la contó, estaba cuestionando las normas religiosas y sociales y pidiendo a sus oyentes que ampliaran su comprensión de lo que significa amar a un amigo. Las personas cercanas a ti o que comparten tu religión no son lo mismo que el prójimo de la historia. El prójimo es cualquier persona necesitada, sin importar su raza, sexo o clase social. Jesús estaba cambiando lo que significa amar al prójimo haciendo que se aplicara a todo aquel que necesitara ayuda, sin importar su raza o religión. Podemos empezar a utilizar la historia en nuestra vida cotidiana una vez que sepamos de qué trata. Cuando Jesús nos dice que amemos a nuestros amigos, no está hablando de bondad superficial o de querer solo a las personas que conocemos y con las que nos llevamos bien. Mira a todos los que te rodean, incluso a las personas con las que no te llevas muy bien, y ve la imagen de Dios en ellos. Amigos de la Biblia, tómense un momento para pensar quiénes son los samaritanos en su vida. Las personas que no pensarías que te ayudarían. Escribe en los comentarios sobre el extraño o enemigo que crees que necesita tu ayuda si alguna vez has pensado en alguien así.
Por favor, recuerda darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal si quieres ver más vídeos como este. Un hombre se dirige de Jerusalén a Jericó cuando comienza la historia del buen samaritano. Se sabía que este camino era peligroso porque atravesaba una zona árida y rocosa donde a menudo se esconden los ladrones. El hombre es atropellado, golpeado y dejado a un lado del camino casi muerto. Imagínatelo, está herido, no tiene medios ni fuerzas para moverse. No hay nadie que pueda ayudarle porque la vida le ha puesto en una posición muy débil. Cualquiera podría ayudarle ya que no sabía dónde estaba, pero ¿a quién le importaría? Primero aparece un cura. Ve al hombre, pero no se acerca a él. En lugar de eso, pasa de largo y no se preocupa por su dolor o su necesidad. A menudo nos mantenemos alejados del dolor ajeno, incluso cuando tenemos el poder de ayudar. Su comportamiento lo demuestra. El sacerdote, que debería ser la personificación de la bondad y la compasión, ni siquiera le mira. Es posible que el sacerdote no quisiera involucrarse porque pensaba que el dolor del hombre era más importante que la posibilidad de ensuciarse o llegar tarde a su viaje. Entonces pasa un levita. Al igual que los demás, es religioso y tiene deberes espirituales, pero el resultado sigue siendo el mismo. También él ve al hombre herido, pero no hace nada por ayudarlo. Tal vez creía que no podía estar con un tipo tan sucio e indefenso debido a la moral o a las normas sociales. Entonces, sin embargo, ocurre algo extraño. Un samaritano, un hombre de un grupo que los judíos odian y que es un extraño para la gente que está escuchando la historia, ve al hombre herido. El gran punto de inflexión es cuando el samaritano no solo se acerca a él, sino que se compadece de él. Es algo más que una muestra de amabilidad. Pone aceite y vino en las heridas del hombre y lo monta en su propio caballo. El buen samaritano lo lleva a una posada y paga por su cuidado. Le dice al dueño que pagará cualquier otro gasto cuando vuelva. Fíjate en la diferencia entre los tres personajes. El sacerdote y el levita se limitan a mirar al hombre y se alejan, sin hacer nada. Pero el samaritano, que tiene una historia de enemigo, no solo ve la necesidad, sino que hace algo al respecto. No le importa lo que parezca o lo mucho que cueste ayudar, su bondad lo supera todo. Jesús nos enseña aquí algo muy importante: el amor no tiene que ver con nombres o posición social, sino con hacer cosas buenas y preocuparse por los demás. El verdadero amor es realista y exige renunciar a cosas. No por lo que uno es o por lo que uno piensa, sino por lo que uno está dispuesto a hacer por la otra persona, por muy diferente que sea. Lectores de la Biblia, al pensar en esta historia, pregúntense: ¿a quién puedes ayudar hoy de verdad sin esperar nada a cambio? Hay veces en que lo más amoroso que podemos hacer es simplemente estar dispuestos a ayudar a los que nos rodean sin ninguna duda. Cuéntanos alguna ocasión reciente en la que hayas podido ayudar a alguien como buen samaritano en los comentarios. Por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete ahora para recibir más lecciones como esta. Nuestra forma de actuar influye en nuestro amor al prójimo. La historia del buen samaritano no solo es antigua, sino que también tiene un mensaje que nunca pasará de moda. Tiene profundas lecciones que podemos aprender hoy. Cada parte de la historia puede verse como una oportunidad para reflexionar sobre cómo tratamos a los demás, especialmente cuando las cosas son difíciles. Una de las lecciones más claras de esta historia es cómo mostrar bondad. El buen samaritano no se limitó a mirar al hombre herido y compadecerse de él, sino que hizo algo. Lo más importante que hay que recordar es que el amor cristiano no es inactivo, exige acción. Ser verdaderamente compasivo no significa solo sentir lástima o comprender a alguien, significa también cuidar de los demás y hacer sacrificios. Se nos pide que veamos a todos los que nos rodean como cercanos, sin importar su religión, raza, condición social o incluso opiniones, en un mundo tan dividido y lleno de barreras y donde impera el individualismo. ¿Quién es hoy tu amigo? ¿A quién has esquivado o ignorado porque tenías prejuicios, miedo o no te importaba? Jesús quiere que nos deshagamos de estos obstáculos y ayudemos a otras personas. Pensemos también en cómo actuaban el sacerdote y el levita. Tenían poder sagrado y eran hombres de fe, pero no hicieron nada. Ser religioso no hace que no seamos responsables de lo que debemos hacer por otras personas. La gente se apresura a cumplir con sus deberes de fe y a decir lo que es correcto, pero se aman realmente los unos a los otros. ¿Vivimos el Evangelio todos los días, o nos limitamos a acompañar a los que sufren y necesitan, como el sacerdote y el levita? Esto me hace pensar en cómo el amor al prójimo no debería depender de quién sea la persona o de cuánto merezca ser ayudada. El samaritano no pensó ni calculó cuánto valía su acción.
Lo único que hizo fue ver una necesidad y llenarla. Cuando Jesús nos dice que amemos a alguien pase lo que pase, debemos hacerlo, sea cual sea la situación. Como guardianes de las Escrituras, nuestro verdadero trabajo es hacer algo más que hablar de las cosas. Tenemos que ser activos en el dolor del mundo. No basta con saber que Jesús nos dijo que amáramos a nuestro prójimo, hay que hacerlo. Y esto puede manifestarse de maneras sencillas, como ayudando a un amigo, escuchando a alguien que lo está pasando mal, o incluso denunciando las cosas injustas que ocurren a nuestro alrededor. Guardianes, la pregunta que sigue en pie es, ¿cómo sentís respecto a las necesidades de los demás? ¿Qué acciones puedes llevar a cabo hoy que sean útiles y amables? No olvides que cada pequeño acto de bondad muestra al mundo el amor de Cristo. Escribe un comentario sobre un momento en el que fuiste o podrías haber sido un buen samaritano. ¿Qué cosas concretas puedes hacer para vivir este amor cada día? Si te gusta lo que ves, suscríbete y dale a me gusta para que más gente pueda unirse a nosotros en nuestro objetivo de difundir el amor cristiano. La historia del buen samaritano tiene muchos niveles de significado y se ha interpretado de muchas maneras, e incluso ha sido objeto de acalorados debates a lo largo de los años. En cuanto al trasfondo político y cultural de la época de Jesús, una de las cuestiones más interesantes se refiere al hecho de que los judíos odiaran a los samaritanos. Judíos y samaritanos no se hablaban en tiempos de Jesús. De hecho, había una larga historia de odio entre estos dos grupos. Los samaritanos eran los hijos y nietos de judíos que se habían casado con gente de otros grupos y habían empezado a adorar de una manera que los judíos pensaban que estaba mal, así que cuando Jesús convirtió a un samaritano en el héroe de la historia, estaba derribando los muros de raza y religión que existían en aquella época. No solo demostró que el amor al amigo debe ir más allá de lo que separa a las personas, sino que también cambió las ideas de la gente sobre quién era justo y quién pecador. En aquella época, los judíos consideraban que el sacerdote y el levita eran los más merecedores de bondad. Pero Jesús le da la vuelta a esto y ve a un samaritano como el más merecedor de compasión. Esto me hace pensar mucho. Hoy en día sigue habiendo grandes diferencias entre grupos raciales, económicos, políticos y sociales. ¿Quiénes son los buenos samaritanos en nuestro mundo? ¿Qué tipo de personas o grupos nos parecen inferiores o sucios? La historia nos pide que veamos a nuestro amigo como toda persona, sin importar de dónde venga o en qué crea. Pero, estaremos dispuestos a derribar nuestros propios muros y prejuicios. La idea de la piedad es otra parte extraña de esta historia. La palabra piedad viene del latín misericordia, que significa sentir dolor por otra persona. Esto significa algo más que sentir lástima por alguien, significa sentir realmente su dolor. El buen samaritano no miró al hombre herido y pensó, pobre hombre, espero que alguien le ayude. En lugar de eso, se acercó a él, curó sus heridas y renunció a sus propias necesidades para asegurarse de que el hombre tuviera lo que necesitaba. En esto consiste la caridad cristiana, ayudar a los demás en su dolor, aunque nos cueste tiempo, dinero o comodidad. En la fe cristiana, a menudo se llama a los cristianos samaritanos, lo cual es un hecho interesante. Esto puede sorprender, ya que se suele pensar que los cristianos son los que se apropiaron de la fe judía. Pero muchos filósofos y líderes cristianos utilizan la frase buen samaritano para significar que todo el mundo debe ayudar a los demás, independientemente de la fe o la sociedad a la que pertenezcan. Hasta cierto punto, se pide a los cristianos que sean como el buen samaritano, mostrando bondad y atención a todo el mundo, sin prejuicios ni obstáculos. Entonces, guardianes de la Escritura, ¿qué nos enseña esta historia sobre nuestra forma de actuar? ¿Quiénes son las personas buenas en nuestras vidas? ¿Quiénes son los raros que más necesitan nuestro amor? Si alguien necesita ayuda, ¿estamos dispuestos a ser el buen samaritano? ¿O seguimos pasando de largo? Cuéntanos en los comentarios qué te parece este cambio de normas que nos enseña Jesús. ¿Cómo te ha hecho pensar esta historia sobre el amor a los demás? Además, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal ahora mismo y disfruta de esta película. Podemos llegar a más personas con esta lección de amor y bondad si todos trabajamos juntos. Amigos de las Escrituras, este es el final de nuestro viaje a través de la historia del buen samaritano. Una cosa más antes de terminar, ¿qué nos enseña la historia sobre el amor verdadero y nuestro trabajo como cristianos? Jesús no nos dio un trabajo fácil. Quiere que hagamos algo más que sentir lástima por los demás, quiere que derribemos los muros sociales y ayudemos a los demás sin esperar nada a cambio. Nos dice que amemos a nuestros enemigos, que ayudemos a los que están fuera y a los que más lo necesitan, sin menospreciar a nadie ni tener miedo.
Lo más importante que hay que aprender del buen samaritano es que los verdaderos cristianos deben trabajar para cambiar el mundo, que está muy dividido y es egoísta. No podemos quedarnos de brazos cruzados y dejar que la gente sufra. Tenemos que hacer algo para cambiar las cosas. La única pregunta que os queda, guardianes, es ¿quién es tu amigo hoy? ¿Qué persona está cerca que sufre y espera que te acerques a ella, la mires con bondad y la ayudes? ¿Quién necesita tu ayuda, tus palabras amables o tu acto de bondad? Ahora es el momento de mostrar el amor que Jesús nos enseñó. Deja ir los estereotipos, las normas sociales y los obstáculos que has puesto. Deja que las personas que Dios pone en tu camino sepan que te importan. Haz lo correcto. Sé la persona que va más allá, que marca la diferencia y muestra el amor de Cristo a través de sus obras y de su corazón. Guardián, quiero saber más de ti. ¿Quién es un amigo que has olvidado o evitado? ¿Qué puedes hacer para que eso cambie? Siéntete libre de compartir tus pensamientos o una historia sobre una vez que ayudaste a alguien necesitado en un comentario abajo. Podemos animarnos y ayudarnos mutuamente a vivir esta vocación más plenamente si trabajamos juntos. Si este mensaje te ha conmovido y crees que debería llegar a más gente, por favor, dale a me gusta al vídeo, suscríbete al canal y compártelo con otros guardianes de las Escrituras. Podemos difundir el amor de Cristo y cambiar más el mundo que nos rodea si trabajamos juntos. Sigue leyendo y estudiando la Biblia. Hace toda la diferencia que quieras vivir según la palabra. Nos vemos en el próximo programa.